Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro a través de nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Tomamos del libro del Deuteronomio, estamos haciendo así de una forma gradual, evidentemente, progresiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahora estamos en el capítulo 4, al final del capítulo 4, que estábamos reflexionando y estudiando sobre el primer discurso, de Moisés. El último en el sentido de que todo el Deuteronomio es el último discurso de Moisés, pero lo encontramos como 4 discursos, 4 bloques muy interesantes. Nosotros estamos estudiando la segunda parte del primer discurso de Moisés. Y es muy interesante porque hablábamos de capítulo 4, versículos 32 al 40, en que vemos detalles de este último pasaje, que es una exhortación más emotiva, ¿verdad? Emotiva y vibrante de parte de Moisés, aquí con este libro del Deuteronomio. En él se pondera la manera de proceder que Dios ha tenido para con Israel. Lo vemos en los versículos 32 al 38, de la que luego se deducirá la exhortación a reconocer al Señor como único Dios y a observar sus preceptos y mandamientos. Es decir, lo que viene a continuación del versículo 39 y 40 del Deuteronomio, versículo 4, ¿verdad? En el versículo 4, el 39 y 40 nos está diciendo como una consecuencia, ¿verdad? Ya que el Señor hizo tantas cosas, el Señor siempre ha tenido una predilección especial para con Israel, para con este pueblo, y por lo tanto ahora nosotros ya en síntesis, ser agradecidos. Anilo y coñan de ahí mal agradecido preso, mal agradecido preso. Bueno,
Entonces aquí entender, ¿verdad? Lo que está queriendo significar reconoce, le dice, reconoce, ¿viste? Aquí exhortativo, ¿verdad? De parte de Moisés para con el pueblo, para con Israel. Reconoce hoy y medita en tu corazón. Medita en tu corazón que el Señor es Dios. Medita en tu corazón que el Señor es Dios. Allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y no hay otro. O sea, de balde vas a estar buscando otro Dios. No vas a encontrarlo. Porque Dios es Dios. Dios es único. De ahí viene entonces, o sea, nos hace entender que Dios es único y punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema aquí que nosotros hablamos de un politeísmo o nosotros hablamos de muchos dioses? Y quiere decir que esto, como dice Pablo también cuando habla eso después en la carta principalmente, cuando presenta en la carta a los romanos, él habla luego directamente de una ignorancia. Pablo habla de ignorancia, es decir, tenemos que fortalecer un poco el espíritu del estudio, tenemos que fortalecer ese espíritu nuestro del descubrir, del buscar, no dejarnos llevar simplemente por esa religión baja, ¿verdad? Como dice también Pablo, o sea, por los sentimientos, por intuiciones. No, la religión no es intuición, religión, religarse, ligarse verdaderamente a lo más profundo de la vida nuestra, de la vida del hombre, entender el sentido de nuestra existencia, ¿se dan cuenta? Entonces religión es shemo pinimba antes, shemo pinimba. Dios existe porque shemo pinimba. No, ese es un elemento que te puede llevar a algo, es decir, llegar a una reflexión, como dice Pedro, ¿verdad? En su carta, ustedes tienen que dar razones, es decir, entrar poco a poco en esa elucubración. No estamos, de cierta manera, al aspecto del sentimiento o al aspecto esencial y fundamental de un sentir de la presencia de Dios. Porque al final de cuentas el hombre es sentimiento y es razón. Los dos elementos tienen que estar entonces equilibrados. De ese sentir y de ese entender que hay algo más allá de nuestra propia existencia física, de nuestra propia existencia biológica, ¿verdad? Entonces hay una vida que quiere decir aquí justamente lo trascendente, como Dios se manifiesta y se revela. Y por eso dice, procura verdaderamente, después de todo lo que estás viendo, entonces ahora dice, reconocer, conocer nuevamente. Viste que esto es entonces entrar en un aspecto más bien sentimental, primero del sentimiento. Pero después, una vez que llegaste a eso, entonces, ¿qué tenés que hacer? Ahora tenés que volver a conocer nuevamente, es decir, llevarlo a la meditación, como dice después justamente. Después dice, medita en tu corazón, que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo también en la tierra, y no hay otro. Por lo tanto, también, cuando viene el 40, porque es el 39 y el 40, como esa conclusión de toda esa presentación y de ese medio panegírico, ¿verdad? En su discurso que está haciendo Moisés, le dice al pueblo, observa por lo tanto los preceptos, los mandamientos que hoy yo te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Bueno, esto es interesante y esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, en consideración. Luego nosotros vamos un poco más adelante y aquí entramos en otro aspecto que es muy importante en nuestra reflexión. En este párrafo que comentamos es la motivación que se da para las acciones salvadoras de Dios en favor de Israel. Las acciones salvadoras de Dios, acciones de Dios, ¿entienden? O sea, es Dios el que está dirigiendo la historia, es Dios el que está actuando. Moisés lo tiene bien clarito, ¿verdad? Dentro de una escuela deuteronomista, evidentemente. La escuela deuteronomista ya estamos ubicados entre el año, ¿verdad? 500, después del exilio, durante el exilio, después del exilio, cuando comienza a elaborar, repensar, ir dejando bien clarito todo esto. Y una de las frases interesantes dice, porque amó
a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos. Entonces, esta es la fuerza, ¿verdad? La acción salvadora de Dios, porque Él amó, es la causa principal. A tus padres. Y también por eso eligió a su descendencia después de ellos. Te sacó de Egipto personalmente con su gran fuerza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Así se vio el Circo Máximo en su esplendor, y siglos más tarde Circo Máximo Experience permite recrear la majestuosidad del complejo que un día albergó los obeliscos che hoy vemos in Piazza del Popolo e in Piazza San Giovanni in Laterano. Nel 10 a.C., l'imperatore Augusto fece collocare sulla spina l'obelisco di Ramsete II proveniente dall'Egitto. Mentre un secondo e maestoso obelisco, quello di Tutmosis III, venne aggiunto da Costanzo II nel 357 d.C. Un año más y con todas las medidas de seguridad por la pandemia ha vuelto esta innovadora experiencia 3D en el complejo en el que se desarrollaron carreras de cuadrigas en la antigua Roma. Una atmósfera equiparable a lo que en la actualidad podría representar un estadio de fútbol. En principio, llevar a cabo el proyecto en medio de esta particular situación parecía imposible, pero desarrollamos una especie de máscara con la que el visitante puede colocarse el visor y disfrutar de la experiencia. La experiencia permite admirar incluso monumentos que un día expresaron la imponencia de un imperio en constante auge. Ora ti trovi di fronte all'imponente arco di Tito, costruito forse al posto di un arco più antico e dedicato nell'81 d.C. dal Senato e dal popolo romano all'imperatore Flavio per celebrare la conquista di Gerusalemme del 70 d.C. Se puede recorrer la historia del complejo desde el momento en el que estaba todavía completamente en pie hasta todo lo que sucedió después, incluso durante el fascismo, donde se usó este espacio con fines propagandísticos. Lo impresionante es ver toda la historia del circo y de sus monumentos. Así la tecnología se une a la historia para recrear esta impresionante obra que un día se extendió entre los montes Aventino y Palatino. I frammenti ancora visibili nell'area. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
me has levantado y respiré. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré, tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, mi vida nueva en ti, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, estudiando el libro del Deuteronomio. Ahora estamos iniciando con una introducción, ¿verdad?, sobre este segundo discurso. Veamos un poco los capítulos 5 al 11. Son una preparación al gran código de los capítulos 12 que va hasta el 25. En cambio, los capítulos finales de este segundo discurso que tenemos aquí forman parte como un apéndice. Es un apéndice que comienza con una doble ceremonia. La ofrenda de las primicias y de los diezmos continúa con una explícita formulación de la alianza, con el mandato de grabar en piedras las palabras de la ley y una ceremonia de ratificación de la misma alianza. Y concluye luego el capítulo 28 con la serie de bendiciones y maldiciones que seguirán a los que cumplan o quebranten la alianza pactada entre Dios y el pueblo
de Dios. Entonces, miramos estos elementos que son muy importantes. Esta es la estructura, esta es la división directamente, ¿verdad? Del 5 al 11 tenemos entonces una preparación al gran código. Una preparación al gran código, del 5 al 11. Entonces vamos a tener aquí justamente promulgación del Decálogo, Moisés mediador entre Dios y el pueblo, se dan cuenta entonces cómo nos va preparando, una exhortación a cumplir los mandamientos. Luego en el 6 tenemos el más importante de los mandamientos. Entonces todo es como que, decimos nosotros, ¿verdad?, de nuestro rico idioma, es decir, está entrando y está poniendo las bases necesarias para lo que vendrá después, o sea, de qué es lo que me querés hablar, ¿verdad?, en síntesis. Luego una exhortación también a la fidelidad, entonces se le está exhortando al pueblo, se le está pidiendo, Israel se le hace entender que es pueblo elegido, el capítulo 7, la gratuidad de la elección, que también ya habíamos dicho, se dan cuenta que son relatos independientes, y estos relatos que de cierta manera vuelven a repetir también ciertos temas de los que nosotros ya hemos hablado, sobre todo en el capítulo 4, anteriormente, el versículo 32 al 40, se había hablado ya de la gratuidad, de la bondad, de la elección del pueblo, de lo privilegiado que es el pueblo de Israel ante Dios, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero claro, como viene otra narración independiente totalmente del primer discurso, ciertamente hay ciertos temas que volverán, nosotros podemos decir, a subrayarse, ¿verdad? O sea, en nuestra presentación ahora podemos decir que es una forma de subrayar, es una forma de repetir, leitmotiv, podemos decir. O sea, son frases, son palabras, son ideas que continuamente el libro vuelve a repetir. Es como decir, porque estos elementos son importantes. Nosotros podemos meterlo así dentro de la estructura y podemos entenderlo de esta manera, ¿verdad? Por el hecho de que son repeticiones. Pero bien sabemos nosotros que al final de cuentas, como el autor sagrado respeta tanto el libro sagrado, las escrituras sagradas, ¿verdad?, y entonces prefiere volver a dejarlo ahí, que se vuelva a repetir el tema, pero no sacarlo, no eliminarlo. Porque siempre cada una de las narraciones siempre tienen elementos que agregan, elementos entonces que hacen que el mismo discurso o el mismo tema ya tratado se pueda enriquecer. Cada narración, ¿verdad?, cada escrito enriquece a pesar de que sea el mismo tema, ¿verdad? Algunos repiten, hasta incluso repiten las mismas palabras, ¿verdad? Pero sin embargo, en el desarrollo del discurso después nos damos cuenta que hay algunos otros elementos que van enriqueciendo a todo el pensamiento del tema que se está desarrollando. La gratuidad, por ejemplo, de la elección, la bendición prometida a la fidelidad, el tema del verajá, entonces, que aparece nuevamente, la exhortación a confiar en Dios, la advertencia sobre la idolatría. ¿Se acuerdan que también en el capítulo 4 nosotros ya habíamos visto una advertencia a la idolatría? Vuelve a aparecer aquí en el capítulo 7. Luego tenemos la protección divina en el desierto. También en el capítulo 4 del 32 en adelante se habla de un Dios. ¿Quién es el Dios? Dice que les acompaña, que les sacó, que les llevó por Egipto y que les cuidó, etc. Pero después entonces vuelve a repetir en el capítulo 8. Tentaciones de los israelitas en la tierra prometida, mirando un poco ya el futuro, ¿verdad? La victoria que es obra del Señor, siempre es el Señor el que maneja la historia y el que lleva adelante nuestra historia, no somos nosotros, ¿verdad? Incluso la muerte de Moisés es muy evidente, ¿verdad? ¿Por qué Moisés no entra en la tierra prometida después de que él se haya esforzado tanto, haya hecho todo, haya cumplido tan bien todo lo que el Señor le había indicado? Pero en el fondo, la teología lo que nos quiere indicar, ¿verdad?, diciéndole a Dios, no, tú te quedarás y no entrarás a la tierra prometida. Fíjense que es el personaje más importante de todo ese camino y de todo ese trayecto de liberación de la esclavitud hacia la tierra prometida, es Moisés. Moisés, no hay otro. Aarón lo acompaña, ya quedó también en el desierto, ¿verdad? Miriam, su hermana, lo acompaña, ya quedó también en el desierto. Entonces ya lo han enterrado. Y ahora entonces le sigue Moisés. Y Moisés justamente, que es el más importante, llega a los límites, mira, observa, conoce, ve
¿qué hay más allá, verdad, del Jordán? Es la tierra prometida, pero Dios no lo deja entrar. Dios no lo deja entrar. A pesar de que puede chillar, puede decir de todo, quiero entrar, todo lo que uno quiera. Pero Dios entonces le dice, ya has cumplido, te agradezco. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos el autor sagrado con esto? El autor sagrado y la Biblia lo que quiere enseñarnos es a entender que el que dirige la historia de la vida, la historia del mundo, es Dios, no es Moisés. No somos nosotros en síntesis. Si Moisés, que es el líder, pero totalmente y absolutamente el number one, sin embargo se queda por el desierto, se queda por el camino, entonces eso lo que el autor sagrado quiere enseñar al pueblo es que ninguno de nosotros es imprescindible. En todo caso, Dios nos necesita, somos necesarios dentro de nuestra historia de la salvación, pero recordemos que ninguno es imprescindible. Ninguno de nosotros es imprescindible en esta historia de la salvación. Si nosotros entendemos esto, nuestra vida va a ser mucho más fácil. Si nosotros entendemos de que somos necesarios, ciertamente, pero no imprescindibles, no es que el mundo se cae todo y termina la existencia porque yo me morí. No, el mundo continúa. Incluso puede ser que continúe mejor, digo yo así algunas veces, ¿verdad? Bueno, Dios sabrá, ¿verdad? Pero quiere decir que Dios también, por otra parte, nos necesita, porque cada uno de nosotros dentro de la comunidad tiene que poner ese granito de arena. Dios nos necesita, te necesita a vos en tu familia, tu esposa te necesita, tus hijos te necesitan, todos nos necesitamos, ¿verdad? Pero en la medida en que nosotros cumplimos y hacemos esa función y eso que Dios nos ha dado como vocación. Pero hay también ciertos momentos en que nosotros, de seres necesarios, incluso muchas veces no estamos cumpliendo y no estamos haciendo eso que verdaderamente tendríamos que hacer como una necesidad. Por ejemplo, es necesario que exista un papá en una familia, pero si yo no cumplo, es necesario que exista un esposo verdaderamente para formar una familia. Pero claro, si yo ando por mi cabeza y hago lo que quiero, y entonces estoy denigrando a mi esposa, a los hijos, etcétera, a la misma familia, por mis infidelidades y así sucesivamente, claro. O sea, esa necesidad parece que en un momento se vuelve algo que uno dice, bueno, no es imprescindible. Y así, muchos otros elementos, ¿verdad? No somos imprescindibles. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque es muy importante lo que nos presenta aquí en este discurso, que es el central, el más largo ciertamente, pero el que nos pone, ¿verdad?, aquí al frente los elementos fundamentales del camino del Deuteronomio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiar
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo estos versículos tan interesantes que son introductorios, evidentemente, ya al discurso que vamos a ver, que será el discurso sobre el decálogo, es decir, Moisés, que va a volver a tomar ahora en su discurso, nos va a hablar sobre aquello elemental y fundamental, ciertamente, que es el decálogo. El decálogo del Éxodo capítulo 20. Una de las sorpresas que nos llevamos a leer por primera vez el texto del decálogo en la Biblia es que no coincide del todo con el texto que quizá aprendimos incluso nosotros en las enseñanzas que nos dan, ¿verdad? En la catequesis, así como nosotros tenemos el número 1, el número 2, el número 3, ¿verdad? Nosotros tomamos principalmente de Éxodo capítulo 20 del 1 en adelante, ¿verdad? Entonces de ahí tomamos el decálogo. Pero aquí, de nuevo, se dan cuenta que estos son textos independientes. Y esto es lo lindo. Los textos son independientes. Y cuando estamos hablando de textos independientes, nosotros directamente estamos diciendo, en este caso, estamos diciendo que los textos ya fueron escritos, ¿verdad? De cierta manera. Pero el hecho de que ya fueron escritos estos textos, entonces indica directamente que el autor sagrado tiene que volver a ponerlo, ¿verdad? Aquí, de cierta manera, a disposición, ¿verdad? De la gente, a disposición del pueblo, y tiene que volver a explicarlo, porque en cada una de las exposiciones o en cada grupo, el decálogo va asumiendo ciertas características propias de ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que comprender y muy bien, cómo se va presentando el decálogo. Entonces, justamente nos está diciendo aquí, por muchos siglos ha existido una doble tradición en cuanto a la manera de dividir y numerar los mandamientos del decálogo según una de esas tradiciones. El primer mandamiento del decálogo es la prohibición de tener otros dioses y el segundo, la prohibición de fabricar imágenes de ídolos para adorarlos. En cambio, el último mandamiento reúne todas las prohibiciones de codiciar lo ajeno, la mujer del prójimo y sus posesiones. Entonces se dan cuenta, aquí entonces se van agregando. Por eso decíamos nosotros que cada uno de las narraciones independientes siempre nos traen su riqueza. Siempre cada una de estas narraciones ponen lo suyo, digamos así, con otros términos. Entonces nos va presentando lo elemental y lo fundamental de cada uno de los textos, ¿verdad?, que son presentados. Ahí, según la otra tradición, la prohibición de tener otros dioses y de fabricar imágenes forman un solo mandamiento. En cambio, quedan separados en dos mandamientos la prohibición de desear la mujer del prójimo y la de codiciar los bienes ajenos, que es el 10º mandamiento, ¿verdad? Prohibición de desear la mujer del prójimo, 9º mandamiento. Codiciar los bienes ajenos, el 10º mandamiento. Esta segunda tradición es la que sigue, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Esta segunda tradición, junto con otros grupos cristianos también, protestantes, como por ejemplo los luteranos, justamente los que vienen de esa división iniciada con Martín Lutero. La mayoría de los otros grupos protestantes siguen la primera tradición, es decir, del Éxodo, ¿verdad? Además, en la versión catequética católica de los mandamientos, todo el primer mandamiento, que en la Biblia comprende 4 largos versículos, está resumido en la breve fórmula que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque justamente como mandamiento sería larguísimo, ¿verdad? Todo lo que dice. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué significa? Y Dios en primer lugar, Dios por encima de todo, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas.
el Evangelio de esa manera también. Después, verán, nosotros sabemos muy bien que los cristianos te hablan de esta situación del amarás a Dios sobre todas las cosas. El que no odie, dice incluso a su padre, a su madre, a sus hermanos, etcétera, etcétera. Por mi causa, ¿verdad? El que no odie, ¿verdad? No es digno de mí, dice. No es digno de mí. Bueno, eso no quiere decir que ahora tenemos que comenzar a odiar, ¿verdad? A papá, mamá, etcétera, a nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta que estos son géneros literarios que nos hacen entender que la primacía, lo primordial es Dios, Dios por encima de todo? Ahí está. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, el decálogo aparece también, como sabemos, en Éxodo 20, del 2 al 17, donde se refiere el primer establecimiento de la alianza entre el Señor y su pueblo en el monte Horeb o Sinaí. El texto de los dos, o estas versiones, perdón, de las dos versiones es muy semejante, es muy semejante. Solo, entonces, vamos a ver aquí un poquitito de esta versión que encontramos aquí en el Deuteronomio. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, el versículo 12, 14, 16, el texto del Deuteronomio es mucho más amplio que en el Éxodo. Vamos a mirar un poco lo que nos dice en el versículo 12, por ejemplo. Observa, dice, el día sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Entonces, eso es lo que dice en el 12. El 13, durante 6 días trabajarás y realizarás todas tus tareas, pero el 7º día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro de tus animales, ni tampoco el extranjero que reside en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava como lo haces tú, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta entonces cómo alarga un poco más, mete más elementos? Uno se da cuenta entonces que esta tradición o estos escritos, se dan cuenta que estamos dentro de un contexto histórico. ¿Por qué esto o este texto te agrega más elementos y te dice de otra manera? Y justamente porque aquí, cuando esto se está escribiendo, esto ya se está escribiendo después del otro texto. Es como casi como arreglando y enmendando. O sea, hay algunos elementos que nos faltan, ellos dicen, y entonces por eso es como que lo están enmendando, le están agregando elementos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Francisco es nuestra esperanza.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando de las causas, ¿verdad?, por las que después tenemos un Deuteronomos, una segunda ley. Estábamos hablando del libro de los Números en el capítulo 13, cuando son enviados estos exploradores. Ellos van, reconocen la tierra, vienen, traen sus frutos. Ciertamente que encuentran dificultades y ellos dicen, pero ahí los que habitan, qué poderosa es la gente que ocupa el lugar. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitan en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos, los amorreos ocupan la región montañosa. Y los cananeos viven junto al mar y a lo largo del Jordán. Es decir,
¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Será que vamos a poder entrar? ¿Será que vamos a poder luchar? ¿Será que vamos a poder hacer algo, ¿verdad?, para conquistar esa tierra? Entonces, ante esta situación, en el capítulo 14, nosotros de los Números, habíamos encontrado la rebelión del pueblo. Se rebela contra Dios. Incluso dice, ¿por qué el Señor nos quiere hacer entrar en esa tierra donde caeremos bajo la espada? Ya reveláis. 12, que llegue. Nuestras mujeres y nuestros niños serán llevados como botín, mas nos valdría regresar a Egipto. Y se decían unos a otros, elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces aquí hay muchos elementos, ¿verdad?, importantes que ya hemos reflexionado. Yo les invito a volver un poco a esos cursos bíblicos anteriores, cuando estudiábamos el capítulo 14, el capítulo 13, el capítulo 15 del libro de los Números, cómo nos van presentando situaciones muy concretas. Estos son los elementos, entonces, queridos hermanos, que nos presentan, ¿verdad?, desde el libro del Deuteronomio, para entender por qué una segunda ley, ¿verdad? Esta segunda ley, porque encontramos aquí que el pueblo necesita de leyes que lo orienten mejor, que le fortalezcan mejor esta nueva generación. A cuando y cuapa y oígina, ¿verdad? O sea, porque si ellos eran esa nueva generación, ciertamente que no conocían toda esa historia. Y es muy interesante cuando estamos diciendo esto. ¿Saben por qué? Porque prácticamente el libro de el Deuteronomio se nos presenta casi todo escrito en pasado. Son grandes discursos de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Y él comienza a recordar las acciones de Dios en la vida del pueblo. ¿Y por qué les comienza a narrar y a contar en la vida del pueblo lo que había sucedido con sus padres, con sus antepasados? Y justamente, ¿por qué? Y porque esta nueva generación no conocía o no conoció, no estuvo entonces en el momento real, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto, como Dios con fuerza les fue sacando de Egipto, etcétera, etcétera, sino que fueron naciendo en el camino. Recuerden que ellos están 40 años por el desierto. Entonces dice los que tengan menos de 20 años. Entonces son esos los que van a entrar y ellos están por entrar. Los otros entonces van muriendo por el camino y van quedando, dice, sus cadáveres en el desierto. Y así entonces Moisés, cuando comienza su discurso, hay una mirada histórica retrospectiva. ¿Por qué hacemos una mirada retrospectiva de lo que pasó? Justamente porque yo, Moisés, que conozco la historia, te quiero contar lo que pasó. Yo, Moisés, quiero narrarte y te quiero advertir, ¿verdad? A vos que sos jovencito, que estás comenzando. Vos tenías menos de 20 años, entonces ahora necesitas formarte. Ahora que vamos a entrar a la tierra prometida, necesitas entonces vos conocer cómo es esa acción, ¿verdad? Cómo fue esa acción de Dios en la vida del pueblo. Y eso es lo que más o menos entonces Moisés aquí está queriendo transmitirnos y nos va transmitiendo. El libro del Deuteronomio tiene una mirada histórica, retrospectiva. El Señor nuestro Dios nos habló en el Horeb, ¿viste? Nos habló en el Horeb. Ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Den vuelta y pónganse en camino para ir a la montaña de los amorreos y a todas las regiones vecinas. La Arabá, la montaña de Cefelá, el Negev, la costa marina, es decir, la tierra de Canaán y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Yo pongo el país delante de ustedes, vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes después de ellos. Entonces, Moisés está haciendo, ¿verdad?, esta recordación, esta cuestión histórica de lo que había sucedido. Moisés entonces comienza a narrar y le está contando a esta nueva generación lo que había sucedido. Es interesante desde esta perspectiva que nosotros podamos entender este Deuteronomos, esta segunda ley, porque ahora se van a tomar también elementos bien precisos, elementos fundamentales para que se pueda realizar esto. Son cosas muy hermosas entonces que nos hacen entender que esta nueva generación tiene que ir aprendiendo. Esta nueva generación tendrá que ir, una vez que aprende, que conoce, tendrá que ponerlo en la práctica, que es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y por eso es como Moisés
líder de la comunidad, él entonces se pone al frente de esta comunidad, comienza a hacer un discurso. Yo suelo decir como un tuyaí, ¿verdad? Que ya está ahí al final, porque Moisés después de esto también se va a morir. Moisés ya está llegando al final. Al final de todo este discurso, Moisés se muere. Entonces, Moisés, al transmitir esto, está diciendo su propia vida. Moisés está contando lo que él mismo experimentó en ese camino con el pueblo, pero con la presencia de un Dios que en ningún momento le faltó. Es un Dios entonces que le fue hablando, que le fue fortaleciendo. Y eso es lo que él está transmitiendo. Y eso es lo que él está queriendo dejar de generación en generación, ¿verdad? Y entonces esta mirada retrospectiva es interesante, ¿verdad? Porque está contando, Moisés dice, Dios el que nos habló. Y después continúa su historia, pero siempre lo hace en pasado. Y aquí comienza a recordar todo de nuevo. Como yo le estaba diciendo, como un tuyaí que comienza siempre a hablar. ¿Y qué habla? No habla tanto del futuro, no es que dice cuando yo sea grande, ¿verdad? Uno ya está con los 80 años, con los 90 años, no te va a decir, bueno, cuando yo sea grande, viste que voy a tal cosa. No, si ya está acabando la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el que llega a cierta edad avanzada, un anciano? Y bueno, cuando yo era lo que Dios hizo, ahí está. Entonces estoy comenzando a mirar con una mirada retrospectiva toda la acción de un Dios en el pueblo. Pero al mismo tiempo en que yo miro retrospectivamente, estoy orientando y estoy diciendo a esa nueva generación que ahora entrará a la tierra prometida, le estoy transmitiendo los elementos básicos y esenciales para la vida del pueblo. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa, nuestro curso bíblico. Estamos dando una introducción general a lo que será nuestro estudio del libro del Deuteronomio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.